Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada. Buenas tardes a todos y a todas. Aunque el interés de aquí de los gurumelos, de los níscalos, como le dicen, es muchísimo, pues hay poca afluencia de público y esperemos que la gente, como está el vídeo local, pues lo aprecie cada uno en sus casas, porque es verdad que está aquí Rosario Velasco, de técnico de Amaya, y el tema que vamos a tratar, pues por lo visto es el primer pueblo que va a poner la experiencia sobre la mesa. Se va a hacer a lo largo de toda la provincia de Sevilla, pues se va a hacer esta jornada, ¿no? Yo espero que sea de gran interés. Va ella a decir lo que técnicamente va a proponer, y saber que la técnico de medio ambiente también dirá lo que ella estime conveniente sobre el tema de la recogida de setas en los pinares de Alnarcázar. Yo voy a ser muy precisa, porque es verdad que hemos tenido una demanda de 960 solicitudes de gurumelo, donde el año pasado ya hicimos una primera experiencia de recoger documentos y valorar a ver cuánta gente entra en nuestros pinares a coger ese fruto tan querido por nuestros vecinos y por los alrededores, ¿no? Pero bueno, la técnica que hay es que estropean nuestros pinares, estropean nuestros gurumelos, estropean cosechas después venideras, y que hay que regular los montes para que todo el mundo, a través de ese respeto, pues tengamos cabida todo lo máximo que pueda. A veces el está mucha gente, a lo mejor no es posible. Los pinares tienen que tener pues una producción y un número de personas que pueda hacer flexible, que haya gurumelos para las personas que se le dan el documento, ¿no? Y regular los montes en toda su extensión, pues yo creo que es bueno y necesario, ¿no? Por lo tanto, esperemos que esta jornada, a través de los técnicos que tengo a mi derecha y a mi izquierda, sea fructífera para que la concienciación de las personas que habitamos en este pueblo, no solo ya por los nuestros, que sabemos que saben coger gurumelos, que toda la vida lo han respetado, pero que vienen muchas personas de fuera que no les duelen nuestros pinares y hacen el trabajo que tienen que hacer de cualquier manera. Por lo tanto, va indicado a que cada uno respetemos y no digamos a los que veamos que hay que coger las setas de una manera y no de otra. Entonces eso lo hemos valorado. El concejal de Medio Ambiente está aquí, patea mucho los pinares en cada momento, se encuentra gente, habla con ellos, y que en cada momento pues ve irregularidades de tal manera, no solo en el gurumelo, sino en otras cosas que ya tendremos ocasión de hablar, ¿no? De otros aprovechamientos de nuestros pinares. Por lo tanto, yo no me voy a alargar más. Yo espero que ellas son las que tienen que decir cómo hay que hacer las cosas, para que todo el mundo nos concienciemos en cómo hay que hacer las cosas, para que podamos estar todo el mundo y acaparar un poquito todo ese fruto, y no se lo lleven unos muchos, otros nada, y además, como he dicho antes, nos estropeen toda la cosecha venidera, ¿no? Es verdad que este año pues ha dado 900 y pico de solicitudes, pero el año no ha sido el que esperábamos de lluvia. Ha habido pocos gurumelos, ha estado abichado, no ha sido una buena campaña del gurumelo, pero de verdad que tenemos que velar y cuidar lo que tenemos, porque yo creo que como ayuntamiento vale la pena que respetemos lo que hay en el campo y que sea para todos por igual, y no unos que hagan desastre y otros que cuidemos, que vayamos de la mano todo el mundo y sepamos lo que tenemos en nuestros pinares. Y a Isabel darle las gracias por haber convocado esta jornada, y le doy la palabra primero a ella, ¿no? Primero a la técnico, a Rosario, que a través de la Junta pues va a explicar cómo hay que hacer las cosas y qué es lo que tenemos que hacer para que todo el mundo respete nuestros pinares. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo lo primero, yo he venido hoy, pero tenía que haber venido también otra persona, que es Laura Raya,
que es la coordinadora del CUT a nivel regional en Andalucía, y ella iba a venir para presentar un poco el origen de todo esto, ¿no? Porque se están poniendo estas experiencias en marcha y el origen pues de donde viene todo esto. Ella no ha podido venir por razones de salud, se ha puesto enferma y al final pues me va a tocar a mí, digamos, introduciros un poco en lo que serían los inicios de por qué ha venido todo esto a hacerse, ¿no? Por supuesto, daros las gracias al Ayuntamiento de Analcasa de el habernos invitado y bueno, voy a intentar ser más o menos breve. Os aviso, tengo 45 diapositivas, creo que voy a intentar resumir lo más posible, porque si no, los poquitos que estáis os vaya a ir, ¿no? Entonces, yo voy pasando diapositivas, pero voy a intentar no tampoco extenderme demasiado, ¿no? Bueno, aquí esta diapositiva, es que no sé si levantarme, porque es que yo normalmente doy las charlas de pie. Habla un poquito más. Si quieres. Te lo pongo así para arriba. Sí. Habla un poquito más fuerte. Se me escucha, ¿no? Bien, ¿no? Bien. Bueno, pues primero esta diapositiva es un poco para poner de manifiesto la diversidad de especies, la biodiversidad tan importante que hay en Andalucía. Andalucía es uno de los puntos, digamos, calientes del planeta en cuanto a biodiversidad. Y esto, se me escuchará bastante mejor. Y esto, bueno, pues hace que no solamente pues, para especies tanto de vegetales como de animales, sino también para el mundo de los hongos, que sabéis que es otro reino aparte, ¿no? De lo que son las plantas y los animales. La situación que está en Andalucía, privilegiada a caballo entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y las características geológicas hacen que exista una gran diversidad. Por ello, la Consejería puso en marcha, ha puesto en marcha diversos programas, ¿no? Y entre ellos, hace unos años se puso en marcha el inventario micológico básico de Andalucía, el llamado INBA, se le llama INBA, ¿no? Ahí vemos un mapa de Andalucía y esos son los puntos que se prospectaron para un mayor conocimiento de lo que es la flora micológica andaluza, que dicho sea de paso, existe un desconocimiento total, bastante amplio de lo que tenemos. Nosotros ahora mismo tenemos constancia de que hay unos 2.000 taxones en Andalucía, pero se estima que pueda haber como 10 veces más de lo que realmente está ahora mismo inventariado. Entonces, con este programa, digamos, pues se ha avanzado en los conocimientos de Andalucía. Bueno, ahí vemos la gráfica de dónde se situaría Sevilla entre el número de especies, pues sería la penúltima, digamos, la penúltima provincia, o sea, después de Almería, la que menos diversidad de hongos tiene, o por lo menos conocido, ¿no? Después hablaríamos un poco también de esto. Bien, bueno, de todos he sabido pues esta importancia natural que hemos hablado, debido a esta gran diversidad que existe y el gran papel que tienen los hongos en el ecosistema. Aparte de esta importancia natural, hay que hacer constatar la importancia que tiene económica por el aspecto de la recolección de los hongos, y sobre todo en los últimos años, que ya lo iremos viendo, y los últimos años también una mayor importancia social. O sea, la gente es mucho más consciente de que tenemos setas. Como antiguamente a lo mejor no se le echaba mucha cuenca, no se tenía mucho interés, pero hoy en día pues está habiendo como con mucho más interés. De hecho hay muchas jornadas micológicas que creo que aquí se hizo unas jornadas micológicas hace unos años, y bueno, en fin, que en casi todas las poblaciones rurales ahora tienen sus jornadas micológicas
que se organizan, ¿no? Bueno, esto un poco eso es decir que antiguamente a lo mejor se recolectaban una o dos especies, el caso, por ejemplo, aquí de Esnalcasa, el conocido níscalo, bueno, yo le llamo níscalo, pero creo que aquí en el pueblo, aquí en la zona, se le llama gurumelo, lo que se llama aquí el gurumelo, ¿no? Que bueno, que también os pondré un poco luego cuáles son las especies que se han descrito aquí en Esnalcasa, ¿no? Entonces, se está viendo que hay un incremento en el conocimiento, un incremento en el interés de las personas y esto pues lleva pues, a muchos casos de intoxicaciones por desconocimiento, porque existe muchas personas que se aventuran a recolectar setas que no conoce y se está dando muchos casos y cada vez más de intoxicaciones todos los años en las épocas, digamos, de cuando hay mucha seta, digamos en otoño, que es la época donde más aparece, pues escucharéis mucho las noticias, pues ha habido intoxicación, os dirán, pues en tal pueblo fulanito se ha intoxicado. Bueno, esto unido también a un uso, digamos, desmesurado de este recurso, pues hace que nos tengamos que plantear ciertas cosas que a lo mejor hace ciertos años no lo planteábamos. Y ahora mismo estamos en un marco, digamos, de que tenemos que ir viendo o inevitablemente es algo que tenemos que regular. Es algo que tenemos que regular. Aquí pongo dos noticias que salieron este otoño en los periódicos, en las provincias de Granada y Almería. Bueno, Granada y Almería porque fueron provincias donde llovió mucho a primeros de la temporada y entonces este año pues hubo una explosión de lo que vosotros llamáis gurumelo o níscalos, ¿no? Los níscalos, digamos yo, para entenderme, le voy a hablar níscalo porque yo gurumelo, existe otra especie que es la manita ponderosa, que es a la que también se le llama gurumelo, pero bueno, ¿me entendéis? Estos gurumelos o níscalos que se han cogido en Almería y en Granada pertenecían a montes públicos y bueno, pues había habido ciertas personas que habían ido allí y que se habían llevado pues furgonetas enteras de cajas, llenas de cajas de esta especie, pues recolectando de una manera pues totalmente desmesurada y a hecho y sin ningún tipo de control sanitario y bueno, estos pues han sido decomisados, ¿no? Esto es lo que está pasando, digamos, ahora, ¿no? Claro, debido a eso, pues hay que ver este recurso, pues qué es lo que nos vamos a plantear a partir de ahora hacer con él, ¿no? Porque en estas provincias también, y yo no sé todavía en Esnalcasa si todavía se ha dado el caso, pero también está habiendo pues cuadrillas de gente que viene de fuera normalmente incluso de otras nacionalidades, ¿no? Se habla mucho de los rumanos, tal y cual, que llegan a los montes, normalmente son montes públicos, son pinares, donde hay mucho níscalo y arrasan con todo, entonces esto no hay ningún control y entonces pues tenemos que frenarlo, ¿no? Tenemos que regularlo. Entonces, para eso, digamos, surgió el CUSTA. No sé si alguno habréis escuchado hablar del CUSTA. El CUSTA es un plan que existe, que lo lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente, ahora y Ordenación del Territorio, que se llama el Plan de Conservación y Uso Sostenible de las Setas y las Trufas en Andalucía. Y lo que hace es intentar impulsar un modelo de desarrollo sostenible que está basado en los recursos micológicos como capital natural. Y bueno, yo voy a hablar un poco de normativa, porque está muy extendida el pensamiento así entre la gente de que los hongos no están regulados.
o que los hongos son de todos, o que algo así, ¿no? Entonces, digamos que vale bien, hay cosas que no están reguladas, a lo mejor no está regulado cuántos son los kilos que cada uno puede recolectar, no está regulado cuáles son los métodos que tenemos que utilizar para recolectar, pero sí existen leyes a nivel tanto estatal como autonómico que regulan la recolección de los hongos. Así pues vemos que en la misma ley de montes, que digamos es la base de todo porque antiguamente los hongos y otros frutos del monte eran considerados res nullius, que era como cosa que salía y que era para todos, ¿no? Y esto ya, digamos que cambió desde que se publicó la ley de monte y bueno, en principio lo que lleva a decir es que el propietario es el dueño de lo que hay en el monte. Eso lo dice la ley, no lo digo yo, o sea, lo dice la ley. Entonces, digamos que hay que partir de la base de que los propietarios forestales son los dueños de esos productos que hay. O sea, el propietario del monte es el dueño de las setas, ¿no? O sea, eso tiene un dueño. Y bueno, si el dueño es público, digamos, puede ser un ayuntamiento, puede ser la consejería, se tendrá que regular de una manera, y si el dueño es privado, pues el privado podrá dejar acceder a su monte a personas o lo prohibirá, ¿no? Otra ley que regula también el tema de la seta sería la ley de flora y fauna, la ley 8/2003, en la que dice que todo aprovechamiento de las especies silvestres requiere autorización. O sea, y dice que todos los productos silvestres son productos forestales, o sea, son productos que pueden tener un aprovechamiento y requiere autorización. También dice que no será un aprovechamiento cuando las cantidades de este recurso sean pequeñas y en las zonas tradicionales. O sea, el texto exactamente dice: no requiere autorización administrativa la recogida esporádica en pequeñas cantidades de ejemplares de especies silvestres de invertebrados, plantas y hongos en los lugares y fechas tradicionales, siempre que la misma no entrañe riesgo de desaparición local de la especie. Bien, eso también es muy importante. Según esta ley, digamos, nosotros podemos ir al campo siempre y cuando el propietario te dé el permiso. Tú puedes ir al campo y puedes recolectar unas cantidades, digamos, para el autoconsumo. Aquí estamos hablando de autoconsumo, estamos hablando de cantidades pequeñas. El problema de esta ley es que no especifica qué son cantidades pequeñas, pero claro, a nadie se le escapa que una furgoneta como la que llevaban los de Almería o los de Granada de las noticias que os he puesto antes, llevaban más que para su autoconsumo, llevaban una furgoneta llena. Eso era para comercialización, ¿no? Y entonces ya nos metemos en otros berenjenales. Luego está la ley forestal. Según la ley forestal lo que hace es regular los aprovechamientos del monte. Y según esta ley, lo que regula es cuáles son, digamos, los papeles que tienes que hacer para poder hacer ese aprovechamiento. Y esto se rige por esta ley. Se requiere de unas autorizaciones de la Consejería de Medio Ambiente previo, digamos, realización de un proyecto de ordenación. Un proyecto de ordenación o un plan técnico. Y por último, digamos, ya es digamos, lo más delicado o de lo más delicado que existe en este tema, es el tema de la comercialización. Existe un decreto a nivel nacional que regula esto. Y ese es el decreto por el cual pues, se han decomisado muchas partidas, digamos, recolectadas en los montes, por el tema de la trazabilidad, ¿no?
el origen y sobre todo por el tema de la posibilidad de la toxicidad de esas setas que se han recolectado. Así, pues en este decreto se elabora un listado en el cual se dicen cuáles son las setas que se pueden comercializar, ya a niveles de comercialización. Y incluso incluye un listado de las que en ningún caso se podrán comercializar porque son tóxicas. O sea, este incluye las comestibles y las tóxicas. Y luego lo que dice es que no se puede hacer suministro directo de setas al consumidor, que eso es otra cosa que está pasando. Y que eso debe de pasar, digamos, ese producto debe de pasar por los canales comercializadores autorizados. Estos canales comercializadores autorizados, en esta ley especifica qué es lo que necesitaría tener. Y bueno, pues entre otras cosas, pues tener una persona que esté formada en este tema y que pueda decir, pues yo acredito que esta especie es fulanita y es comestible, ¿no? Porque claro, eso es para evitar sobre todo el tema de las intoxicaciones. Y luego, bueno, pues todo lo del tema del origen, que se pueda acreditar el origen y sobre todo pues las condiciones higiénicas de manipulación del alimento, ¿no? Porque es un alimento. Entonces, ¿cuál es en el estado actual en el que nos encontramos? Bueno, pues ahora mismo está permitida la recogida, digamos, tú puedes salir al campo, recoger cantidades con tu cesta y recoger setas, siempre y cuando el propietario te lo permita. Luego se necesita autorización para realizar un aprovechamiento o un plan técnico, o las dos cosas en su lugar. Cuando tú eres propietario de un terreno forestal, pues necesitas pedir ese aprovechamiento si vas a hacer una recolección mayor digamos, al autoconsumo, ¿no? Y luego, por ejemplo, no está regulada la posibilidad de hacer un sistema de permisos para que ese aprovechamiento sea compatible con una actividad profesional y un uso recreativo. O sea, ahora mismo no existe ningún sistema y eso es una de las cosas que se quiere con esta nueva norma que está ahora en un borrador que está saliendo. Y luego, otra de las cosas es que la comercialización necesita definir cuáles son los suministros directos. O sea, ahora mismo no hay empresas que se dediquen, o hay muy pocas, o prácticamente en Andalucía no existe una regulación a nivel andaluz de cómo hay que hacer esta comercialización, ¿no? Entonces, para esto es necesario una norma. O sea, es necesario el hacer una norma que dentro de la base de la sostenibilidad pues se pueda hacer este aprovechamiento. Bueno, aquí son preguntas que bueno, esto ya lo he... Para ir un poquito más rápido, porque creo que me estoy entreteniendo mucho, son preguntas que ya las hemos dicho, como por ejemplo, ¿cuál es una pequeña cantidad? Que es el problema que nos da la Ley 8/2003. Y entonces, digamos, existe un borrador de decreto que la Consejería ahora mismo está elaborando. Dentro de este borrador del decreto ya le damos respuesta a esta pregunta, porque esta pregunta da muchos quebraderos de cabeza, sobre todo a los agentes de medio ambiente, que luego tú vas por el campo y tú dices, bueno, eso pasa también, o a vosotros, bueno, sonará mucho el tema de recogida de orégano, recogida de tomillo y ese tipo de cosas. La gente dice, ¿está prohibido? ¿Está prohibido? No, no está prohibido. Está prohibido coger un camión de orégano o una furgoneta de orégano. Tú coges un manojo de orégano en un monte, no está prohibido, siempre y cuando el propietario te dé el permiso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en el tema de la seta, pues con el nuevo decreto que la Consejería está elaborando, ya se va a determinar que va a ser pequeña cantidad hasta 3 kilos.
y cuando pase de 3 kilos será un aprovechamiento. Y entonces ya necesitará autorización de la Consejería de Medio Ambiente. Luego, si se quiere hacer un aprovechamiento, eso digamos sería para el particular, ¿no? Si quiere hacer un aprovechamiento, aprovechamientos tanto si es público como es privado, pues si el monte está ordenado, digamos, si hay un proyecto de ordenación, pues solamente habría que pedir una autorización habría que hacer una notificación del aprovechamiento, y si no tiene un proyecto de ordenación habría que hacer una autorización de aprovechamiento. Pero bueno, eso en principio, para quien no sea propietario, tampoco me voy a enrollar mucho con esto. Bueno, y luego, para el tema que nos ocupa aquí, serían los montes públicos. Lo que la Consejería, digamos, va a promover desde este nuevo decreto que ya digo que se va a publicar en breve, es que los montes públicos creen cotos micológicos. Llámale coto micológico o llámale aprovechamiento micológico, pero en definitiva que los terrenos públicos se tienen que regular de alguna manera, ¿no? De alguna manera que se pueda controlar qué es lo que se está cogiendo y que se haga con los métodos adecuados, ¿no? No me voy a enrollar tampoco mucho más con esto. Y define el coto como que es una superficie mínima de 100 hectáreas, los requisitos que tiene que tener y la gestión. En principio, el coto digamos, la experiencia piloto de coto micológico en Analcasa cumpliría estas premisas, ¿no? Aquí veis ya lo que os vais a ir encontrando. Bueno, este año todavía no, porque todavía no se han colocado, pero ya los carteles en el monte, ¿no? Se están preparando unos carteles porque digamos que se ha incluido dentro de lo que hemos dicho, que al principio nos ha dicho la alcaldesa, que bueno, que Analcasa es uno de los primeros sitios donde se va a poner en marcha estas experiencias, ¿no? Estas experiencias sobre todo para ver cómo va. Y bueno, este año sabéis que se han sacado permisos y esos permisos han sido gratuitos, igual que el año pasado también ya se habían sacado y que bueno, que a partir del año que viene sí se van a empezar a cobrar, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenéis pues, lo que vais a encontrar por el monte y el modelo de permiso que se ha elaborado. Este año creo que hay un permiso un poco diferente. Sí. Pero que básicamente tiene lo que tiene los datos personales y bueno, y se diferencia entre pero eso lo va a explicar mejor Isabel, se va a diferenciar entre lo que sería la recolección, digamos, comercial y la recolección esporádica. Para entendernos, recolecciones comerciales serían porque se ha puesto un límite de 4 kilos, a partir de 4 kilos, y las esporádicas o de autoconsumo serían de 4 kilos hacia abajo. En este caso no serían 3 kilos. Claro, podéis preguntar, ¿por qué no son 3 kilos como en el decreto? Bueno, pues se trata de incluso de favorecer que a lo mejor se pueden recolectar hasta 4 kilos porque es una zona donde va a estar regulado, se van a dar los permisos que este año se han dado muchos, pero que otros años se va a tener que recortar y que se pueda posibilitar que pues, a lo mejor yo para mi autoconsumo me pueda llevar 4 kilos en este monte, pues como hay aprovechamiento, yo estoy haciendo el aprovechamiento, pero me estoy beneficiando del aprovechamiento que ya ha pedido el ayuntamiento, ¿no? Entonces es, digamos, una forma de promocionar el coto, porque a lo mejor cuando vaya el año que viene, cuando la norma esté ya digamos publicada, ya no podré ir al monte de al lado, por ejemplo, a coger más de 3 kilos, pero a lo mejor al monte de Analcasa sí, ¿no? A lo mejor pagando 2 euros o algo así, que creo que es la tasa que se ha puesto, ¿no? Oye, que si tenéis preguntas, preguntadme, ¿eh? Que veo caras así
aunque sois poquito, como sois poquito y eso. Bueno, un poco, se ve regular. Bueno, estos serían un poco los límites del monte del grupo ordenado de Benalcázar, todos lo conocéis, y serían los límites del monte propiedad del ayuntamiento, básicamente. Tiene unas 1.400 hectáreas, hay diferentes figuras de protección en el monte y tiene un proyecto de ordenación aprobado, lo cual nos facilita bastante la tarea para el tema del coto micológico, ¿no? Aquí vemos un mapa de vegetación del monte y bueno, prácticamente casi todo lo que se ve blanco, que yo en mi pantalla de ordenado se ve verde, pero aquí se ve blanco, es el pinar. La mayor superficie del monte es pinar de repoblación de Pinus pinea. Y bueno, puedo decir que el Pinus pinea, o sea, el pino piñonero, se plantó en su día, hace no sé cuántos años, pero se plantó en su día quitando la vegetación natural, pero está bastante naturalizado y forma, digamos, una formación vegetal bastante característica y bastante productiva en el tema de las setas, ¿no? Y bueno, pues entonces, digamos que como vemos la vegetación, digamos, natural, aparece, digamos, entre los pinos, aparecen encinas, aparecen acebuches, aparecen ventiscos, el mirto y, bueno, y sobre todo también muchas jaras, ¿no? Varios tipos de jaras y de jaguars. Bueno, ¿cuáles son las actuaciones que estamos poniendo en marcha para llevar a cabo la experiencia? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es elaborar un inventario micológico. Este inventario micológico tanto tiene que ser cualitativo como cuantitativo, ¿no? O sea, tenemos que saber tanto lo que hay como cuánto hay. Existe un inventario previo de un estudio que hizo la Universidad de Granada a raíz de la rotura de la presa de Benalcázar y pues se hicieron una serie de estudios y uno de ellos que se hizo fue aquí en Benalcázar, en Los Pinares, y salieron bastantes especies. Salieron unas 100 especies, ¿no? 101. Y bueno, pues digamos que este sería pues un poco el listado de referencia del monte, pero eso no quiere decir que haya 100 especies en el monte, probablemente haya bastantes más, ¿no? Luego tenemos que ver cuáles son las especies objetos del aprovechamiento. En principio, en Benalcázar lo que se recolecta es níscalo o gurumelo, como vosotros decís, pero habría que ver qué más especies podrían ser recolectables y bueno, y podrían tener interés, ¿no? Luego hay que establecer cuál es la época de recolección. Para eso hay que ver cuándo salen, ¿no? Básicamente, porque esto no es así y va a depender mucho también de los años. Por supuesto, hay que hacer un estudio del monte, pero no solamente un año, porque si, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio este año, pues al final nos va a salir que en Benalcázar no hay níscalo y eso no es así, ¿no? Este ha sido un año bastante malo y bueno, han salido, como sabéis, muy pocos, ¿no? Muy pocos níscalos. Luego hay que establecer cuáles son las medidas para la conservación de la seta. Hay que ver la recolección si está siendo sostenible o no. Y luego hay que establecer los criterios de recolección, ¿no? Eso que se dice tanto de que las setas hay que cortarlas y no arrancarlas y ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora también lo comentaremos. Entonces, digamos que desde la consejería lo que nosotros estamos dando apoyo técnico al coto para hacer este tipo de estudio, para ver el monte, cuánta producción da y cuál es la diversidad de setas. Entonces, para ello, pues, bueno, desde la consejería se lleva a cabo en varios puntos de Andalucía, se hacen muestreos en pinares y muestreos en otras formaciones. Esto lo voy a pasar también porque no... Y bueno, dentro de lo que serían los muestreos de pinar que estamos haciendo aquí,
Pues hemos seleccionado cuatro estratos. Nosotros partimos desde la base, por los estudios que se han hecho en micología, de que la producción de níscalo, sobre todo, y de otras setas, va mucho en función de la clase de edad de los pinos. Entonces, para establecer estos estratos, lo que hemos hecho es diferenciar las diferentes clases de edad en el monte. Los hemos hecho con un sistema de información geográfico y por los distintos cantones del proyecto de ordenación hemos distribuido unos puntos aleatorios para establecer los puntos de muestreo. Entonces hemos seleccionado 4 estratos, que son las que se ven marcadas en gris, y dentro de esos 4 estratos 3 repeticiones, que es digamos lo mínimo para que sea estadísticamente digamos aceptable, ¿no? Entonces tenemos en total 12 parcelas y bueno, y también decir pues, que la mayoría del monte en realidad es frustal, o sea, es digamos unos pinos de unas edades intermedias, que los pinos de edades intermedias en realidad al final en casi todos los proyectos en estudios de producción al final nos da que se produce mayor cantidad de níscalo. ¿Hablo de las condiciones de recolección? Sí. Habla. No, porque eso sí. Bueno, eso también es, bueno, esto ya es un tema que está incluido dentro de la ordenanza, pero bueno, es un poco pues porque que sepáis cuáles las condiciones que hay para la recolección. Entonces, una primera cuestión sería que para que no se deben utilizar rastrillos para la recolección, porque cuando utilizamos rastrillos podemos dañar el micelio de la especie, ¿no? Porque sabéis que el hongo es el fruto del individuo que está en el suelo, ¿no? Entonces, si nosotros levantamos la capa superficial del suelo, estamos dañando al individuo, no ya a la seta, que es el cuerpo fructífero, ¿no? Que es el fruto. Luego, el segundo punto sería que, bueno, a efectos de identificación es posible extraer la seta completamente para ver si necesitamos saber el rasgo distintivo para poder determinar la especie. En las especies que no sepamos lo que simplemente en un níscalo a lo mejor sí se puede saber bastante rápido sin necesidad de extraerlo completamente si es un níscalo o no, pero en otras especies sí es necesario extraerlo, porque en el resto o sea, la norma general es que se debe de cortar con un cuchillo, ¿no? La seta. Eso es una recomendación que existe a nivel general, que lo que hace es que, pues, como he dicho ya antes, el hongo está debajo en la tierra, en el micelio, y si lo cortamos con cuchillo el fruto, pues no estamos tocando el micelio. En cambio, si lo arrancamos, podemos estar trayéndonos un poco de micelio de la tierra, ¿no? Luego, esto también es un poco discutible, pero en principio se recomienda cortarlo con cuchillo o al menos no dañar la parte del suelo, ¿no? De donde está, digamos, el micelio. Luego, solamente se recogerán aquellas setas que estén maduras, es decir, las que tengan el himenio perfectamente desarrollado. No se cogerán las setas inmaduras, las pasadas o las rotas. Y bueno, deberán dejarse en el campo, ¿no? O sea, para que produzcan su esporulación, digamos, de las esporas, ¿no? Luego la seta, el tema del transporte, es importante que las setas se transporten en una cesta. Y esto no es tanto por el tema de la diseminación de las esporas, que la diseminación de las esporas, las setas tienen unas esporas tan pequeñas que ya simplemente en el aire ya están las esporas, sino sobre todo por la conservación de los ejemplares que hemos recolectado.
por el tema también de que las setas pueden fermentar y pueden producir sustancias que puedan ser perjudiciales sobre todo para nuestro organismo, para cuando no las comemos. Entonces, siempre se establece que es mejor que se recojan las setas con cestas, aunque me salga un poco raro esto dicho. Bueno, luego la recolección solo podrá realizarse desde la salida del sol hasta su puesta del sol, y esto parece de perogrullo, pero es que realmente, y yo no sé si aquí se da, pero en algunos sitios de Huelva, con el tema del gurumelo de la manita ponderosa, no del níscalo, o sea, no del lactario, estamos hablando de que la gente es que directamente está con linterna cogiendo los gurumelos. Entonces, pues esto también hay que, claro, para tu poder regularlo y saber la gente que está recolectando y tal, que no va a haber un guarda por la noche vigilando. Claro, eso es lo más complicado, eso es lo más complicado. No sé si vosotros habéis pensado en algún tipo de vigilancia en el coto, pero es complicado por el tema de, claro, hay que una persona y... Vamos, el monte tiene no solo una la persona. guardería que tiene, ¿verdad? O sea, quizás se apueste más por una red de custodia, o sea, un poco más de sensibilización, información y demás, más que por, bueno, y que se, digamos, controlen entre comillas unos a otros, o se informen más bien unos a otros, que por, o sea, es que fíjate, tenemos 1000 y pico de hectáreas, pues imagínate la guardería que hace falta para controlar eso con guarda, pero bueno, en vez de con el palo de detrás... medio ambiente hay uno en el monte, uno, por eso. que lleve el monte. Gallego, no sé si quería decir algo. Quiero decir que sí he visto guarderías. Yo personalmente he ido todos los días con la policía local y con algunos agentes forestales. Ajá. Pidiendo autorizaciones, hablando con la gente. Claro, esa es la manera, un poco la presencia. Una cosa piloto hablando con la gente, comentando si lleva la autorización, que tiene que sacarla. Hemos estado todos los días en lo que yo he ido por la mañana con mi padre y por la tarde he ido con los agentes forestales. Claro. O sea que hemos empezado ya a mover un poco el tema. Claro, sí, yo desde luego también lo hablo mucho con los agentes de medio ambiente y claro, ellos no pueden controlarlo todo, o sea, ellos no pueden estar en todo. Pero bueno, si haces un control periódico y tal, pues puedes ir viendo que se cumplan estas normas, ¿no? Y luego está el caso de los hongos hipogeos, ¿no? Que sería el último punto. Pues aquí en Analcasa se recolecta la criadilla de tierra, creo, ¿no? ¿Cómo le llamáis aquí? ¿Criadilla o patatilla o algo así? Criadilla, ¿no? Vale. Pues para coger las criadillas, evidentemente, hay una herramienta adecuada para ello, ¿no? O sea, yo no conozco en concreto la de la criadilla, yo conozco mucho la de los gurumelos, pero estaría permitida porque, digamos, es un elemento tradicional de la zona, si se utilizara en su caso, ¿no? Yo no sé si aquí tenéis Como yo creo que es con una especie de aguja, ¿no? Con lo que el pincho, lo que se le llama el pincho gurumelero, el pincho turmero, ¿no? Con eso mismo. Pues eso estaría, por lo menos en la norma también recoge que estaría, y en la ordenanza creo que también. Y bueno, no sé cómo andamos de hora. Yo tampoco. Son las 8. Vale. Yo había preparado, digamos, un pequeño inventario o un poco mostrar cuáles son las setas que hay en el monte. Por un lado las comestibles y por el otro lado sobre todo las tóxicas, ¿no? Para que tengáis un poco idea. Entonces, como creo que vamos mal de tiempo, porque quiero dejarle sobre tiempo todo por dejar saber. También tiempo para que aportéis lo que consideréis. Las voy a pasar muy rápido, no tengo más remedio. Es que al final estoy dando 2 charlas, porque claro, la otra charla le toca, vamos, que no la tenía que dar yo, pero bueno, que en principio la voy a pasar rápido porque además todos conocéis cuáles son las setas, pero es un poco por poner de manifiesto esto, ¿no? Bueno, lo primero, el champiñón, ¿no?
sea, hay gurumelo o níscalo, pero en el monte hay mucho champiñón también silvestre, ¿no? Y se recolectará, probablemente habrá mucha gente que la recolecte. En concreto, hay dos tipos de champiñones que se recolectan, que son comestibles y que están en el monte, que son el Agaricus campestris, que es uno más rechoncho, y el Agaricus impudicus, que es uno que tiene como más escamitas, que a modo como un poco de pelito, y entonces es más oscuro, así. Entonces, bueno, de champiñones simplemente decir que evidentemente hay que desechar los champiñones que tengan las láminas negras, porque sabéis que producen una sustancia que puede ser bastante dañina gastrointestinalmente, y bueno, pues que luego, que prácticamente no se puede confundir casi con ninguno, pero que si evidentemente la persona no conoce muy bien la especie, te puedes confundir en un momento dado con una manita, pero que se diferencia por las láminas rosadas. Empiezan un poco blancas, pero siempre con un color rosado, y se podría confundir, en algunos casos se ha dado el caso de que gente han confundido los agaricus con la manita. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con no confundirlo con un champiñón que hay que amarillea mucho, que es el Agaricus santodermo. Y este se diferencia sobre todo porque tiene un olor que se llama fenol, un olor así fuerte, así que te echa para atrás, ¿no? Entonces, este champiñón es tóxico, pero tampoco es mortal, ¿no? O sea, tampoco es como si tomas una manita faloide o tomas una manita verna, ¿no? Pero bueno, en principio es un champiñón que además no sabe nada bien, que tanto el olor como el sabor es malo, y produce problemas gastrointestinales, ¿no? Y bueno, la característica esta de que amarilla mucho al rosé, ¿no? En segundo lugar, he puesto los níscalos, evidentemente, que vamos a hablar de él, ¿no? Esa foto está hecha este año, esos níscalos. O sea, esa foto la hice yo hace un mes. ¿Qué decide los níscalos? Bueno, a vosotros no voy a decir nada más que el Lactarius viene de que echa leche, ¿no? O sea, el Lactarius suelta una leche o un látex que es naranja, y que hay otro tipo de níscalos que no sé si aquí le llamáis de sangre o algo así, que es el Lactarius vinosus. Podría ser el sanguiflu, el semisanguiflu, pero en concreto el que se da aquí en la zona de los pinares de aquí es el vinosus, porque tiene un color rojo vino, eso lo diferencia mucho del otro. Al principio es un poco más anaranjado, o sea, al principio a lo mejor te puede parecer mucho al otro, el Lactarius delicioso, pero se va volviendo en la carne y eso, pues vas viendo cómo va enrojeciendo de forma oscura, y bueno, pues decir que hay mucha gente que incluso lo desecha porque lo ve diferente, y luego hay gente que es totalmente comestible, igual de comestible que el Lactarius delicioso, incluso más apreciado a nivel de gastronómicamente hablando. ¿Con cuál lo podríamos confundir? Con el falso níscalo, el Lactarius crisoreo. ¿Qué pasa con el Lactarius crisoreo? Que no es de pinar. Pero claro, como nosotros, por ejemplo, aquí en este monte tenemos mezcla de pinar y de vegetación natural, o sea, aparecen quercíneas, digamos, pueden aparecer encina, alcornoque, sobre todo encina, porque alcornoque creo que sale muy poco, que aparece muy poco, y bueno, pues este se diferencia mucho porque el látex es blanco y luego va pasando a amarillo, ¿no? Y entonces se diferencian por eso, y porque si lo probáis pues sabe picante. Le pasa casi, bueno, también es una especie, no es que sea tóxica, te puede producir algo en el estómago, pero puede producir, digamos, vamos, que prácticamente lo que te va a hacer es que te va a saber mal, ¿no? Y luego otra de las especies comestibles que hay en la zona es el Suillus bellini, que hay varios tipos de suillus, ¿no? Todos se ha dicho, puede ser mediterraneensis, puede ser granulatus.
En concreto, yo el que he encontrado este año, que no estaba citado en la zona, pero que yo sí lo he encontrado, es el Suilubellini, que es este, y a esto se le llama la seta esponja y es comestible. Lo que pasa que evidentemente la cualidad gastronómica no es muy grande. Y además es una seta que le tienes que quitar la cutícula, porque la cutícula es viscosa y amarga mucho, y aparte, claro, es mala también para el estómago, se desprende muy fácilmente y bueno, y quedaría la carne que bueno, que en principio pues es comestible. En principio hay gente que le da como buen comestible. Es una seta que tiene poro en vez de lámina, pero de eso tampoco voy a hablar mucho. Y bueno, las gallipiernas. Gallipierna parasol, no sé si aquí le llamáis de otra manera. Gallipierna o parasol, ¿no? Aquí no está la macrolepiota prosera, que digamos la macrolepiota grande, más grande, digamos, y más apreciada, pero sí existen dos especies que son comestibles, que es la fuligine. Bueno, no sé si habéis encontrado prosera, yo desde luego no, ni está citado ni yo la he encontrado, ¿no? Macrolepiota fuligine oscua-rosa, que se parece mucho a la prosera, que cuando no, digamos, no conoces muy bien las macrolepiotas, pues te puedes confundir. Y ese vale. Vale, 5 minutos. Vale. Y macrolepiota escoriata, que se distingue muy bien por esa forma que tiene de las escamitas. En la parte central tiene un mamelón y está mucho más con más escamas, pero tampoco me habla mucho. Y bueno, la criadilla de tierra, ¿vale? La criadilla o la patata he puesto yo aquí porque no sabía muy bien cómo se le llamaba aquí. Y bueno, esto es un hongo hipogeo que por lo visto se recolecta aquí mucho en la zona, sale normalmente en zonas arenosas y asociada a una planta que se llama Cholantha o tuberaria gutata, ¿no? que es una planta que sale también mucho por aquí, en los claros, en zonas claros y de arenales, ¿no? Tampoco voy a deciros mucho de ella porque tenía mucho aquí que explicar, pero no tengo tiempo. Las amanitas. Bueno, aquí no hemos encontrado la amanita faloides en principio, aquí no se da en este monte, pero sí aparece la amanita verna. ¿Qué es lo que pasa con la amanita verna? Que hay mucha gente que puede confundirla con el gurumelo. En principio, quien conozca bien el gurumelo dice que la de ese lado no se parece mucho a un gurumelo, pues porque es mucho más esbelta, ¿no? Pero bueno, hay gente que la ha confundido y se han dado casos de intoxicaciones. Y luego está la manita curtipes, que es esta que vemos aquí a la derecha, que se parece mucho al gurumelo. De hecho es como el gurumelo pero en pequeñito, ¿no? Y de hecho incluso se podría decir que es comestible, que no es tóxico. Pero no se recomienda nunca que se tomen las amanitas, ¿no? Pero bueno, esta aparece por aquí por la zona. Y luego tóxicas, podemos decir muchas de las tóxicas que hay, por quitaros las ganas de comer setas. El Inocybe geófila, por ejemplo, es una seta muy tóxica que produce una intoxicación muscarínica. La seta de olivo. La seta de olivo hay mucha gente también que la confunde con el níscaro, cuando gente que no, a lo mejor no estamos muy duchas en el tema, y se puede parecer un poco, ¿no? Lo que pasa es que tiene un color mucho más subido, no tiene látex, por ejemplo, y se diferencia bastante bien, ¿no? Pues esto es tóxica mortal, ¿no? Estaríamos hablando de una especie que es tóxica mortal, ¿no? Luego está la Vicena pura, que es otra de las, es una seta. Lo que pasa es que esta seta es muy pequeñita, es muy raro, se puede confundir en algún momento dado con el pie azul, quien lo conozca y eso, pero en principio muy raro que se pueda confundir con otra, ¿no? Pero esta especie es mortal, ¿no? Tiene una característica que la hace muy distinguible, que es el olor a rábano. Luego está la rúsula, hay como 7 u 8 especies de rúsula en este monte. Y la rúsula, bueno, simplemente decirlo, la cianosanta aquí no aparece, o sea que es, digamos, la más comestible, aunque
Estas dos, la Atropurpurea y la odorata, podrían ser comestibles. Las rúsulas normalmente no hay rúsulas muy tóxicas, pero si las pruebas y eso, puedes saber si se comen o no, o sea, según sean dulces o sean picantes. Normalmente las dulces se comen y las picantes no. Y son muy difíciles de distinguir a nivel taxonómico, porque se necesita mirar las esporas, ¿no? O sea, que hace falta el microscopio para poderlo ver. Y luego, bueno, aparece la escleroderma, aparece el Asclepias hygrometricus. Después gasteromycetes, digamos, hongos que son con formas así globosas muy curiosas, que aquí también, pues estas fotos también están hechas aquí, el Stratus ruber, que aparece, y estas son especies que tienen la característica de que echan mal olor. Y el Phallus impudicus también lo encontré yo hace 2 semanas en un cortafuegos, este año incluso, que se caracteriza por esa forma que tiene de dedal del sombrero del carpóforo, ¿no? y la volva. Y luego hay especies incluso pues, que son muy específicas de duna. De hecho, lo interesante aquí también en Analcázar es que han sido descritas 3 especies diferentes de duna. En el primer sitio donde se describieron fue aquí en Analcázar, y eso fue en el año 2001. El Gymnophilus arenophyllus son especies muy pequeñas. La Mycena dunícola, como su propio nombre indica, es Mycena de la tuna, ¿no? Dunícola. Y Coprinus alcobae, ¿no? Que son especies que han sido descritas aquí. Y bueno, aquí veis Lacarias, Clitosibe, Entoloma, ahí no me voy a entretener ya mucho más, Gymnophilus, Leucoagaricus, que son como los agaricus pero tienen las láminas blancas y son más pequeños, el Gymnocus fuscopurpureo, y hay un lactario que no es el lactario de los que hemos visto antes, que es el Cystophilus, que tiene un color bastante peculiar, que aparece, estamos asociados a las jaras, ¿no? Y ya yo voy a parar allá porque creo que tengo que dar paso a Isabel. Que Muchas gracias por vuestra paciencia. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues si queréis lo hacemos después al final cuando ya haya terminado. Y si queréis ponemos el turno de pregunta al final. ¿Okay? ¿Os parece? Vale, pues entonces me paso yo para allá. Sí. Bueno, pues yo voy a resumir lo resumido, ¿vale? Y lo que yo quería comentar era el tema de la ordenanza municipal, que Charo ha introducido, bueno, todo el tema de normativa y demás. Y bueno, aquí en Analcázar pues, se ha concretado una ordenanza, como sabéis, que está ahora mismo en aprobación inicial. Entonces, bueno, aquí sí que no me enrollo porque es un poco el tema de normativa que ha comentado Charo, ¿vale? Un poco también motivado por, bueno, que por un lado es verdad que hemos hecho siempre un uso tradicional que ha mantenido el pinar en las condiciones en las que está, es decir, que ese uso tradicional tiene un valor incalculable, pero sí que es cierto que en los últimos años se está viendo una muy mayor demanda de ese tipo de uso. Claro, eso conlleva que ya no es tan sostenible, que probablemente podamos terminar dañando el pinar que tantos años ha llevado conservar en las condiciones en las que lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, un poco el para qué de esta regulación es precisamente, de esta ordenanza más bien, es ordenar y regular el uso público y la recolección de todos los recursos del monte, porque si bien es cierto que está ahora expuesto el tema de las setas, un poco ya de la mano de ese tema, ya que había que regular ese tema, pues se ha aprovechado y intentar regular otros recursos del monte que también se aprovechan y que hasta ahora pues no estaban del todo regulados, ¿vale? Siempre con el objetivo de hacer compatibles los diferentes usos que existen en el monte, que son muchos, como sabéis, o sea, desde un uso recreativo hasta cinegético, hasta un aprovechamiento forestal puro y duro. Y asegurando la sostenibilidad en el tiempo de esos recursos y de ese ecosistema como lo hemos mantenido hasta ahora. Bueno, el dónde sería en el monte grupo ordenado de Analcázar, básicamente porque nos ceñimos a las zonas forestales, propiedad del ayuntamiento, que como sabéis, básicamente es ese monte. Que un poco, bueno, ahí aparece toda la masa de pinar, una parte sabéis que es del ayuntamiento, que sería la que está a aquel lado, a mi derecha,
y este lado pues ya tiene otro propietario, aparte de que hay montes privados, ¿vale? Entonces nosotros, lo que es esta ordenanza sería de aplicación al monte ordenado, que es la propiedad del ayuntamiento. Entonces, la estructura de la norma, no sé si la habéis consultado, se colgó en la página web y demás, no sé si habéis tenido acceso a ella. La estructura de la norma es la que se muestra ahí, es un preámbulo un poco explicando el porqué y demás, un título preliminar, y básicamente lo que más se desarrolla es el tema de aprovechamientos forestales y especialmente el tema de las setas, que es realmente lo que fundamenta la elaboración de la ordenanza, si bien es cierto que bueno, se cita el resto de uso público y el resto de aprovechamiento. Vale, en cuanto a aprovechamientos forestales, pues como sabéis son muchos, no solo las setas, sino que aquí es verdad que se aprovecha leña, se aprovechan espinacas, se aprovechan espárragos, ¿vale? Básicamente todo lo que da el monte. Entonces, se intenta hacer, pues eso, intentar regular un poco todos esos aprovechamientos que son menores, por así decirlo, o de autoconsumo, porque ya si estamos hablando de aprovechamientos mayores, como por ejemplo sabéis que se hacen cortas de madera, ya eso entraría en otro tipo de regulación, ¿vale? Entonces nos ceñimos a ese tipo de aprovechamientos a nivel de autoconsumo recreativo. Entonces la ordenanza establece, como sabéis, bueno, que se requiere una autorización en este caso el ayuntamiento, que es el propietario del monte, para tener acceso a ese aprovechamiento. Se establecen varios tipos, sobre todo a la hora de las setas, que ahora las veremos, pero bueno, como ahí veis, pues para la leña sería de autoconsumo, hasta 6 metros cúbicos más o menos, estableciéndose un precio de 2 euros para los locales, o sea, para los solicitantes locales, y 7 euros para los foráneos, ¿vale? Presentando solicitud, fotocopia de DNI. Igual más o menos para el tema de los frutos, o sea, piña, aceituna, etc. Las aromáticas se diferencia un poco porque puede haber solicitudes científico-didácticas, pero bueno, en ese caso ya sería con un proyecto de por qué quieres hacer, o sea, qué proyecto de investigación estás haciendo y demás, o sea que eso sería un poco más complejo, y luego el recreativo. El resto de autorizaciones serían espárragos, espinacas y demás, y las setas, que sí diferenciamos entre la científico-didáctica, la comercial, que era un poco la que comentaba Charo antes, ¿vale? Que es ya cuando tú te quieres dedicar a vender las setas directamente, y la de autoconsumo, ¿vale? Se fijan unas cantidades máximas para el autoconsumo de 4 kilos y a partir de ahí ya se consideraría comercial, ¿vale? En el tema comercial, al estar regulado, bueno, pues ya sí tienes que acreditar pues, que eres comercial o vendedor ambulante, que cumples con la normativa, ya sí que se te pide una serie de más documentación, digamos. Entonces, en cuanto al procedimiento que se establece es muy sencillo, es decir, se han elaborado 2 modelos de solicitud específicos, uno que es el de SETA, que sería el 0041, que está colgado en la página web o vamos, disponible en el ayuntamiento, que sería específico, ya te digo, de SETA. Para el tema de la SETA sí que se ha establecido en la ordenanza un plazo de 15 días a partir de que se publique el bando para hacer esa solicitud, básicamente por la cantidad de solicitudes que se presentan, que si no, no hay forma de gestionarlas, ¿vale? Porque este año han rondado las 1000 solicitudes, igual más o menos que el año pasado, a pesar de que no ha caído una gota de agua y no han salido setas. Para el resto de aprovechamientos hay otro modelo específico, donde tú ya sí señalas, pues quiero leña o que piña o el aprovechamiento que tú requieras, ¿vale? En ese caso presentas solo la solicitud, fotocopia del DNI, ¿vale? Igual que en el de SETA, salvo caso comercial, o sea, autorización comercial, que entonces ya sí tienes que presentar un poco más de documentación. En el tema de la SETA se han eliminado las autorizaciones a menores, bueno, hasta 14, ¿vale? A partir de 14 sí tendrían que tener autorización, pero los menores de esa edad, digamos, se amparan por la autorización del tutor, digamos, que vaya con ellos y que se hace responsable de la recogida, de cómo ese chaval o chavala haga la recogida de la seta, ¿vale? Bueno, luego se establece también que, por supuesto, no se puede recoger en aquellas zonas que estén señalizadas como de peligro, ya sean bien porque estén cazando, ya bien porque se estén haciendo trabajos forestales, básicamente por asegurarnos que el recolector tampoco va a salir dañado del monte, ¿no? Y luego, en conjunto con la autorización de la recolección en sí, se dan la autorización para el acceso a hacer esa recolección, es decir, tampoco es cuestión de ir andando desde aquí hasta allí para hacer la recolección. Entonces, el modelo de autorización que se ha dado, no sé si lo habréis pedido vosotros, es más o menos el que veis ahí, que es igual para el resto de aprovechamientos, ¿vale? En este caso sería el de la seta. Entonces, la parte desde la línea de puntitos hacia arriba
se ha hecho con la idea de que sea fácil de doblar, llevar la cartera y demás, y la parte de abajo es la que habría que dejar en el salpicadero del coche, con idea de que si hay un vehículo en el monte, pues se sepa que, oye, que está el vehículo, pero que ni está abandonado, ni estoy haciendo nada que no deba, sino que estoy recolectando lo que sea en esta zona y, por tanto, te permito que accedas con un vehículo, lógicamente. Luego digamos, concretan un poco algunos detalles, por ejemplo, del tema de la recogida de leña, puesto que ha habido quien ha entendido que recoger leña le permite podar los árboles y me llevo la leña, talo un árbol y me lo llevo. Entonces, las autorizaciones que se dan son para recogida de leña seca, o sea, madera muerta, no para que la mate tú, ¿vale? Entonces no se permite, con esa autorización no se ampara ningún tipo de trabajo forestal. Y a la hora de incluso llevártela, si vas a utilizar cualquier tipo de maquinario, te quieres llevar una motosierra, cualquier historia, tienes que, por supuesto, cumplir con la normativa de prevención de incendios forestales, que establece una serie de, si vas a utilizar una motosierra, pues una serie de cortafuegos, medidas de prevención, ¿vale?, que tienes que tener en cuenta. Luego, en cuanto a los frutos, que sobre todo van a ser piña, se prohíbe la subida a los árboles, básicamente como medida de seguridad. También se protegen a las aves, ¿vale? Y bueno, se establece una vigencia diferente del resto de aprovechamientos que viene básicamente de una orden regional. Es decir, la Junta establece que en los montes públicos la recogida de piñas lo establece en un plazo entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo, ¿vale? Ambos inclusive. Entonces nos ceñimos evidentemente al plazo legal establecido, que probablemente eso cambie o se amplíe ahora, pero por ahora la orden que existe es esa y ese es el plazo. Lo digo por si os extraña ver diferentes plazos de recolección en los diferentes aprovechamientos. Luego, en cuanto a las setas, lo que se establece son las especies que se pueden recolectar y demás, que básicamente son las que no estén protegidas, ¿vale? Menos que para el tema de las autorizaciones comerciales, que evidentemente nos ceñimos al Real Decreto que ha citado Charo antes, o sea, el de comercialización. Luego, como comentaba antes, la idea es un poco establecer más una red de custodia o fomentar una red de custodia que no hagas esto que te multo, ¿vale? Que también. Pero entendemos que la idea es más de concienciación e información, porque creemos que la gente no hace las cosas mal queriendo a priori, sino que bueno, que yo a lo mejor no entiendo nada de setas y vengo con un rastrillo porque es más fácil, ¿vale? Bueno, pues entonces la idea es un poco decirte que así no es, que debes hacerlo de otra forma e intentar así ir mejorando la recolección año tras año y ir evitando evidentemente los daños al monte, ¿no? Y luego, bueno, establecemos que nos vamos a incluir en el tema de los cotos micológicos, con lo cual ya se recoge en la ordenanza el tema de que se va a crear el coto y que va a estar señalizado como se indica ahí, es decir, coto micológico, pinares de Analcázar, prohibido recolectar sin autorización, que eso en breve pues pondremos las señales en los puntos de acceso más habituales al monte, ¿vale? Para que ya os vayan más o menos sonando. También se señalizará una zona de reserva que llevará dentro el coto micológico. Luego, bueno, ya lo ha comentado Charo, así que tampoco voy a hacer especial hincapié, se establecen en la ordenanza cuáles son los métodos de recogida, es decir, no remuevas el suelo, corta la seta con un cuchillo, etcétera, etcétera. Y todo lo que no sea eso, pues obviamente va a estar prohibido, ¿vale? Luego, ya pasando el capítulo de aprovechamientos forestales, fijándonos en el de uso público, se hace básicamente hincapié en que, bueno, que el monte es público, evidentemente se fomenta ese uso recreativo, pero intentando concentrarlo en las áreas recreativas que se han establecido, que de hecho para eso se han establecido, ¿no? Intentando evitar que la gente se disperse por toda la masa forestal, porque tiene muchos problemas tanto de gestión como de seguridad en realidad. Y luego se hace una mención sobre el tema de las fiestas populares, especialmente sobre el rocío. Bueno, como sabéis, tienen un impacto importante sobre la zona de pinares, el paso de las hermandades, con lo cual se establece que estas hermandades deben tener una autorización municipal, que de hecho la tienen ya desde hace varios años, se les hace entrega de exactamente dónde pueden sestear y pernoctar, en qué fechas y demás. Y se establece igualmente una fianza que deberán abonar esas hermandades en conceptos de conservación de esa zona, las hermandades que se estén o pernocten, ¿no? De conservación de las zonas de acampado. Y igualmente un canon por el paso de vehículos. Obviamente, si en la zona de acampada de, no sé, Triana, cuando se va a Triana, se queda en perfecto estado, pues se devuelve la fianza y ya está, ¿vale? Sería un poco con la idea de conservar esa zona. Bueno, y se establece también pues que otros eventos, ya no sé, pues otras acampadas o otras romerías que se hagan
más o menos semejantes, pues también están sometidas a una autorización municipal. Luego se establecen, vamos, bastante por encima, digamos, una serie de infracciones que podéis ver ahí. Básicamente, pues recolectar en zonas no asignadas o usar lo que no se debe como recipiente para el tema de la seta. Se establecen como leves. Luego ya las graves pasaríamos a que, bueno, que estén recolectando sin autorización y demás. Y el tema de las sanciones te deriva a la normativa regional, ¿vale? No es que se establezcan importes en lo que es la ordenanza. Y luego, por último, deciros que el tema de la ordenanza, como os decía ahora mismo, está en aprobación inicial, es decir, ha pasado por pleno, el pleno la aprobó inicialmente el 11 de octubre, después de eso se ha publicado en el boletín el 19 de noviembre y se ha publicado en el tablón de anuncios, abriéndose un plazo de información pública que es en el que estamos ahora mismo, que es de 30 días hábiles desde que se publicó y finaliza, si yo no me equivoco contando, el 27 de diciembre, ¿vale? Durante ese plazo, la ordenanza está a disposición, por supuesto, de todo el mundo para bien examinar el expediente y quien estime oportuno pues presentaros reclamaciones o alegaciones a esa ordenanza. Pues, yo qué sé, a mí el artículo 7 me parece que debería estar redactado de otra forma, por esto, por aquello. Pues lo presentan, se tienen en cuenta. Si se presentan, esas alegaciones o reclamaciones que se presenten se resuelven. Y después de resolverlas, bueno, se modificaría la ordenanza, si las que se estimen se incluyen en lo que es la ordenanza, y se pasa a aprobación definitiva en el Pleno. Caso de que pase ese plazo y no haya alegaciones, entonces lo que era la propuesta o la aprobación inicial pasaría a definitiva directamente. El secretario lo certificaría y eso ya sería el texto definitivo. En ambos casos se vuelve a publicar en el boletín, pero ya no solo el anuncio que habéis visto del 19 de noviembre, sino el texto íntegro de la ordenanza, con lo cual en realidad se le da un poco de más difusión. Y después de eso ya lo que quedaría es la entrada en vigor, que sería 30 días naturales en este caso, desde que se publique la aprobación definitiva, ¿vale? Entonces, lo que el equipo de gobierno en este caso tiene interés es un poco en fomentar en que en este plazo de información pública, que es bastante amplio, es de un mes, pues que todo aquel interesado en manifestar pues que no está de acuerdo con algo, o que cree que algo se ha quedado en el tintero o que se debería ampliar algo, pues presente alegaciones y podamos mejorar la ordenanza, de forma que, bueno, sea menos necesario su modificación o de menos problemas su aplicación en el futuro. Así que yo os animo a que presentéis todo tipo de alegaciones dentro del plazo que existe. Y ya con esto yo acabo. Ya si queréis, vamos, comentar algo o aportar lo que sea, ya os digo, vamos, en plan formal deberíais, o sea, hay que presentar una solicitud simple en el ayuntamiento diciendo, oye, que como está en información pública, pues yo quiero decir tal, o si queréis ver el expediente porque no lo tengáis, vamos, lo que es la ordenanza está colgada en la página web, pero si alguien no lo tiene y demás, se puede pasar por allí, le enseñamos el expediente, le hacemos copia de la ordenanza y se la puede llevar tranquilamente para revisarla hasta el día 27. Pero de todas formas, si tenéis cualquier cosilla que veáis que se puede ir aportando, pues perfecto. ¿O alguna pregunta? Dime. Para las autorizaciones, ¿se ha contado con un número máximo al año de aprovechamiento micológico? Sí. Verá, el tema está bastante relacionado con lo que os ha comentado Charo. El caso es que se desconoce mucho qué hay en el pinar y sobre todo cuánto. Entonces, es verdad que dentro del plan piloto ellos están haciendo el estudio de qué y cuánto. Cuando ese estudio esté, se podrá limitar el número de autorizaciones. Ahora mismo es bastante complejo, es decir, lo va a limitar el número de setas, más que nosotros, porque no se sabe ni qué hay ni cuánto, ¿vale? Una vez que esté eso, pues ya se conocerá mejor la dinámica del pinar y sí que se podrá limitar, que es un poco lo que comentaba antes Loli, ¿no? Que bueno, que este año se han dado tantas, pero que a lo mejor otro año ya no se pueden dar. ¿Y se ha considerado tener una zona de reserva, no solo para aprovechamiento micológico, sino para cualquier aprovechamiento? Durante X años, dejarlo como reserva. Vamos, dentro del coto micológico sí existe una zona, un cantón que es de reserva, que se señalizará como tal, ¿vale? Que dentro de esa zona no se puede hacer recolección. Dentro de la figura de coto micológico se estipula que un 5% del monte o de la zona aprovechable, digamos, debe ser de reserva. Y ahora mismo pues se ha seleccionado una zona de reserva que es un cantón, el cantón creo que es el 14.
y porque era un cantón así que era, digamos, medio, no era ni muy productivo ni poco productivo, era un cantón intermedio, y en esa zona pues no se podría hacer ningún tipo de recolección. Y lo que pasa es que esa zona de reserva pues, se puede, digamos, rotar. O sea, tú a lo mejor puedes un año tener esta zona de reserva, al año siguiente otra, y puedes ir rotando. Pero eso tampoco está muy definido todavía. Ahora mismo lo que hay definido es una zona, digamos, para comenzar a ver cómo va. Y ya, y viendo, como dice Isabel, es que no sabemos nada de lo que produce realmente el monte. Pero vamos, que no lo vamos a saber hasta dentro de 5 o 6 años mínimo que llevemos haciendo este trabajo de continuo. También queremos sacar los datos del mismo coto, pues lo que se está recolectando, por entrevistas a los recolectores y intentando... estamos también pensando en sacar una especie de calendario donde pues la gente vaya poniendo cuántos kilos está recolectando, pero lo vemos complicado porque... Pues se tiene que tener como... sino que nos entreguen los datos luego. Claro, la entrega de datos es complicada luego. Si tenéis alguna preguntilla más o algo más que comentar. Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y esperamos contar con vuestras aportaciones. Y muchas gracias por mi parte también. Y tenéis aquí unos CDs que he traído del CUSTA, de la consejería, de unos folletos. De hecho, una de las cosas que no he comentado ha sido lo del el sendero de Arnalcasa, por ejemplo, que hay un sendero micológico en Arnalcasa. Pues aquí en este CD tenéis el sendero en digital y algún otro material, por ejemplo el librito de las setas comestibles, y por si queréis llevarlo. Os lo voy a poner aquí abajo para que lo podáis coger. Y también para quien le interese...